discípulo del chef, en la recta final, miércoles y jueves, a las 10:30 de la noche. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las informaciones. Viernes 5 de noviembre, hay hartos hechos que marcan la agenda. Vamos a estar pendientes también de lo que ocurrió con la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera en algunos instantes más, pero vamos a partir con la situación de tensión que continúa en la macrozona sur de nuestro país. Se dio a conocer una denuncia por parte del diputado Jorge Radver. Informa que durante la madrugada de hoy se incendió el predio de su familia y además también el Lautaro, la quema de una escuela y un jardín infantil. Vamos a conocer detalles, tenemos ya la comunicación y vemos en pantalla a Roberto Cox para poder profundizar en esta situación preocupante que se sigue dando en el sur de nuestro país. Roberto, ¿qué tal? Hola Vivi, ¿cómo estás? Sí, son varios hechos de violencia registrados durante esta madrugada, durante la noche aquí en la macro zona sur. Vamos a pasar a detallarlos a continuación. Esto después de lo ocurrido el otro día, donde un comunero mapuche resultó fallecido y otro permanece grave en el hospital de Temuco. Bueno, tú bien decías, Vivi, durante la madrugada de este viernes, cerca de 9 sujetos a rostro cubierto y portando armas ingresaron al predio, donde en primer lugar procedieron predio que pertenece al diputado de Renovación Nacional Jorge Radver. Bueno, predio donde ingresaron en primer lugar a las bodegas, donde incendiaron 3 bodegas y junto a ello también incendiaron maquinarias, como es el caso de 2 tractores y otros equipos de trabajo pertenecientes ahí al fondo del diputado. Había trigo, avena, lupino, semillas de distintas especies. Bueno, todo eso fue finalmente quemado en este fondo. Acto seguido, estos 9 sujetos irrumpen en la casa donde en ese momento habían 2 personas que trabajan en este fondo, 2 mayores de edad que finalmente huyeron del lugar. Se dirigieron a los dormitorios estos 9 sujetos a rostro cubierto y ahí estaba este matrimonio que finalmente huye, se los obliga a levantarse para finalmente sacarlos de la vivienda. Este matrimonio finalmente huye solo con lo puesto, alcanza a salir de la casa y acto seguido con líquidos acelerantes proceden a quemar absolutamente toda la casa. Salvaron con vida estas 2 personas que permanecían en su interior, pero como vemos en imágenes, finalmente terminó completamente todo destruido. Esto ocurrió cerca de las 5 de la madrugada en el contexto que les mencionaba antes, hechos de violencia que se han repetido en la zona a pesar de que el gobierno ha dictado estado de excepción que rige desde el 12 de octubre y que pretende prolongar desde el 11 de noviembre en adelante, pero ya son varios los parlamentarios de oposición que han dicho que no van a prestar su apoyo para que finalmente este estado de excepción se pueda prolongar en la zona. Ya vamos a estar de eso, pero ya vamos a estar hablando de eso, pero primero escuchemos lo que dijeron ahí quienes presenciaron la quema de este fondo y también qué dijeron funcionarios de la API sobre estos hechos de violencia registrados ayer acá en la macrozona sur. Y pasada la medianoche recibí un llamado de mi hijo. Yo ayer traí un momento sin señal y me indica que una persona se había contactado con él indicándole que había algún fuego acá en el campo. Y ahí me informé que era la hija de el matrimonio que vive acá, donde el varón trabaja conmigo acá. Y después ya perdí todo contacto, no supe qué pasó y bueno, me informan más tarde que en realidad se había quemado todo. La casa habitación, 2 bodegas, un galpón, 2 tractores y toda la demás maquinaria que son las que permiten trabajar en el predio. Ellos sintieron el golpe en las bodegas y ahí ya después le echaron la puerta abajo y cuando ellos iban saliendo ya la casa estaba en llamas. En el fondo La Coña arribó un grupo de 4 sujetos premunidos con armas de fuego, encapuchados, quienes ingresaron a este fondo amenazando a los moradores. En el lugar se encontraban 2 personas, un matrimonio, cuidador del predio, quien fue intimidado con armas de fuego, obligado a salir de su domicilio y posteriormente los 4 sujetos
que las víctimas pudieron ver, procedieron a incendiar distintas instalaciones, maquinarias y vehículos que se encontraban en este fondo. Existe evidencia levantada por funcionarios de la PDI, específicamente por el Laboratorio de Criminalística de nuestra institución. Bueno, verdaderos momentos de terror vivió este matrimonio ahí en el fondo perteneciente al diputado, momentos de terror que finalmente terminan con esta casa completamente quemada. Alcanzaron a huir con vida, felizmente ellos están bien de salud, no les pasó absolutamente nada, pero el momento vivido ahí fue terrorífico por este matrimonio alrededor de las 5 de la madrugada. Pero ese no fue el único hecho de violencia en la zona después de los hechos conocidos el otro día cuando falleció un comunero mapuche. Por ejemplo, ayer durante la tarde hubo varios puntos de la Ruta 5 Sur que fueron cortados, sobre todo a la altura de Ercilla, también en las rutas interiores hubo numerosos cortes de ruta y también lo que se pudo apreciar el día de ayer fue la quema total de un jardín Junji, un hecho completamente lamentable que termina este jardín infantil completamente en llamas. Y ojo, porque a raíz de enfrentamientos con carabineros después de sucedido este incendio estaría ingresando en estos momentos un herido de gravedad, un menor de edad herido en estos enfrentamientos con carabineros, que tendría una fractura de cráneo y habría ingresado ya hace pocos minutos al hospital de Temuco, acá en el centro de la ciudad, y ya estaremos analizando, viendo, reporteando que el estado de salud de esta persona, y ojo, de un segundo herido de gravedad después de los hechos ocurridos, confusos hechos ocurridos durante la tarde del miércoles, donde finalmente terminó una persona fallecida y en un principio el gobierno dijo que eran 2 los fallecidos, pero finalmente este segundo fallecido permanece. Claudio Iván Porma, de 44 años, permanece en estado grave también en el hospital de Temuco. Está organizada una marcha para el día de hoy en el centro de la ciudad, también de agrupaciones mapuches, ya vamos a estar hablando de eso, pero antes quiero entregarles detalles de lo que pasó finalmente con este jardín infantil, el jardín Junge, que resultó completamente quemado. Carabineros también se refirió a este tema. Un grupo de 30 personas que se desplazaban por el sector urbano de la comuna de Ercilla, al llegar hacia el costado sur, proceden a atacar con elementos contundentes la subcomisaría de Ercilla. Posteriormente, se trasladan hasta la Ruta 5, en el sector poniente de esta, donde levantan barricadas incendiarias y proceden a cortar el tránsito. Acto seguido, este mismo grupo de personas se desplaza hasta la Ruta 5, hacia el costado poniente, donde levantan espontáneamente elementos incendiarios. Por medidas de seguridad de los transeúntes y de los vehículos, personal de Carabineros procede a interrumpir inmediatamente el flujo vehicular de la Ruta 5, para posteriormente intervenir personal COP, apoyados de personal de Ejército, y poder replegar a estas personas hacia el sector boscoso de la ruta. Bueno, todos estos hechos han sucedido después de lo ocurrido en la tarde del jueves, cuando se conoció que en un principio, como les decía, eran 2 los fallecidos. Bueno, finalmente fue uno, Jordan Yampi Marchand, quien murió finalmente en el CEFAM de Tirúa. Pero todo comenzó en horas de la mañana, cuando el hermano de Jordan Yampi Marchand fue detenido, José Yampi Marchand, quien fue formalizado por receptación de vehículo robado y también por porte de munición y posesión ilegal de municiones en calidad de autor. Fue formalizado el hermano de quien falleció en horas posteriores. Recordemos también que la Fiscalía va a separar estas causas. Por un lado, estará investigando la Fiscalía de Derechos Humanos y también habrá una investigación a cargo de la Fiscalía, a cargo de la violencia rural acá en la región. Acá ahora mismo estamos en la región de la Araucanía, en la macrozona sur. Bueno, el fiscal del Biobío, porque esto, recordemos, ocurrió en la región del Biobío, en los alrededores de Cañete. Bueno, la Fiscalía del Biobío va a estar investigando también estos hechos. Hay una separación de causas. La Fiscalía decidió separar las distintas causas porque, por un lado, hay un fallecido por estos confusos hechos donde se enfrentaron comunidades mapuches con personal de la Armada, y también hubo 3 detenidos. Uno de ellos permanece, el que les decía recién, permanece por receptación de vehículo robado y por porte ilegal de armas, y también hubo 2 otros sujetos, uno menor de edad, que fueron dejados en libertad, y eso justamente está investigando la
Fiscalía del Biobío. Escuchemos también lo que dijo el fiscal sobre este tema. Actualmente hemos tomado la decisión de separar estas investigaciones. Todo lo que dice relación con el delito de receptación y porte de municiones cometido por una persona que hoy fue formalizada y dejado con la cautelar de arresto domiciliario total, sumado al eventual atentado sufrido por personal policial y de la Armada, quedan bajo la dirección del fiscal Juan Yáñez Martín. Separa la investigación del delito de eventual homicidio y lesiones sufridas por 4 personas. Esos hechos van a ser conocidos a partir de hoy por el fiscal especialista en derechos humanos, Nelson Villeres Camaño. Fiscalía de Derechos Humanos que va a investigar finalmente la muerte de este comunero mapuche, pero al mismo tiempo la Fiscalía del Biobío va a investigar el tema de las 3 detenciones. 2 de ellos fueron dejados en libertad, pero también el hermano del fallecido quedó finalmente detenido por receptación de vehículo robado y, ojo, por tenencia de armas de fuego y munición. Se incautó, por ejemplo, un fusil calibre 7.62, una escopeta artesanal y 57 cartuchos para una arma 9 milímetros de fogueo adaptada, más 50 cartuchos calibres 5.56. Ese fue el decomiso que finalmente fue informado por las autoridades y va a ser justamente la Fiscalía del Biobío la que va a llevar esta causa. Escuchemos lo que dijeron. Por el delito de robo con intimidación ocurrió en la comuna de Carahue. De igual forma, al interior del referido móvil se encontraba en posesión, sin contar con la autorización respectiva de la autoridad fiscalizadora en materia de la ley de control de armas, de 26 cartuchos calibre 12 sin perputar, de diferentes marcas, los que guardaba al interior de un bolso tipo banano. Esa es la causa que va a tener que enfrentar Claro, el hermano de Jordan, Jean-Pierre Marchand, quien finalmente falleció, bueno, el hermano va a tener que enfrentar esa causa. Pero por otro lado, como decíamos, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene que investigar finalmente qué ocurrió con la muerte de este comunero mapuche, porque durante la mañana y la tarde de ese jueves se produjeron 5 hechos de violencia en la ruta P72, ruta que une Cañete con Tirúa, y justamente lo que tiene que aclarar la Fiscalía es cómo se dieron esos incidentes y cómo ocurre finalmente la muerte de este comunero mapuche, porque todavía se desconoce a ciencia cierta dónde y cuándo se producen estos disparos que finalmente le causan la muerte. Habló la pareja del fallecido, escuchemos lo que dijo. Él se encontraba en su domicilio, estaba fuera en el patio de su casa, cuando los milicos empezaron a disparar como locos. Tenían cortada la carretera, habían vehículos por el otro lado, y ahí ellos se pusieron a disparar como locos y le llegó una bala ahí a Iván. Después, cuando le pasó todo eso, lo quisimos llevar al hospital y se negaron, tomaron la carretera, no dejaron llevarlo ni a Cañete, ni querían que nos llevaran ahí a la posta de Huenchelelén, nada. Entonces la gente se empezó a manifestar que por qué hacían eso si él estaba herido. Yo creo que si lo hubiesen, no sé, llevado a Cañete, que era la parte más cerca, eso no le habría pasado. Bueno, todo esto que hemos detallado se enmarca también en el llamado a una consulta ciudadana que ha hecho el gobernador regional Luciano Rivas y la Asociación de Municipalidades de la región de la Araucanía. Consulta ciudadana que pretende preguntarle a los vecinos si es que ellos están de acuerdo con prolongar el estado de excepción en la macro zona sur. Una consulta ciudadana que ha recibido sus críticas desde la oposición, pero ojo, una consulta ciudadana que también no es vinculante, pero que las autoridades han decidido realizarla para tomar en cuenta la opinión de los vecinos, porque recordemos que el estado de excepción en la macrozona sur rige desde el 12 de octubre, un estado de excepción que no tiene nada que ver con la pandemia, que era un estado de excepción que regía justamente antes de ese 12 de octubre por temas sanitarios. Bueno, a partir del 12 de octubre el gobierno de Sebastián Piñera decretó el estado de excepción en la macrozona sur para finalmente lograr reducir o controlar los hechos de violencia. Se prolongó este estado de excepción una vez, pero ahora para una tercera oportunidad el
gobierno debe votar esto en el Congreso y justamente la oposición ha dicho que no va a votar porque se prolongue el estado de excepción. Sin embargo, acá autoridades locales han decidido realizar una consulta ciudadana para preguntarle a los vecinos su opinión. Es una consulta no vinculante, pero que sin duda va a servir como medio de presión si es que finalmente los vecinos logran votar a favor de la prolongación del estado de excepción. Escuchemos qué dijeron algunos dirigentes que buscan que finalmente en esta consulta ciudadana se apoye la prolongación de este estado de excepción de cara a lo que va a ser la votación en los próximos días en el Congreso para ver si finalmente el Parlamento aprueba esta iniciativa del gobierno. Nosotros creemos que es absolutamente necesario que exista orden y seguridad y diálogo. Para que exista un diálogo constructivo, un diálogo de verdad, de personas libres, no puede ser cooptado por la violencia. No puede ser que unos estén usando fusiles para imponer su visión sobre los otros. Y por eso el Estado llama a un estado de emergencia, porque debe garantizar las libertades de todos. Patricio, ¿cuál es la cronología ahora de esta consulta ciudadana? ¿Cuánta gente esperan que participe? No tenemos idea. Lo que sí yo puedo decir, incluso lo podría ver ahora, que van más de 26.000 personas en aproximadamente 2 horas, lo cual ya habla de una cosa exitosa. De repente, ¿cierto?, aparece una noticia como la lamentable, como la del predio de Jorge, pero esto ocurre siempre. Esto ocurre ustedes no saben, ayer a un agricultor le encañonaron 4 personas, le robaron la camioneta, ¿cierto? Y muchas de las cosas que ocurren en la ruralidad no se transmiten. ¿Por qué? Porque la urbanidad tampoco sale, ustedes tampoco van a los predios, a los lugares chicos, a donde ocurren estas cosas. Ustedes tampoco van a los lugares chicos, dice uno de los dirigentes. Claro, efectivamente para nosotros como equipos de prensa es muy riesgoso llegar hasta las mismas comunidades. De hecho, el consejo que nos dan varias autoridades de la zona, por ejemplo Carabineros, nos dicen lleguen hasta Temuco, pero no vayan más allá porque es realmente muy peligroso. Hay cortes de ruta, pueden ser emboscados en el camino y eso hace muy difícil nuestra labor para poder llevarles a ustedes la información de lo que está sucediendo cada madrugada en la macrozona sur. Decía también otro de los dirigentes que en tan solo 2 horas de consulta ya habían 26.000 personas que habían votado, una consulta que va a durar hasta el domingo y el mismo domingo ya deberíamos tener los resultados de una consulta ciudadana que no es vinculante, pero que estos dirigentes buscan finalmente presionar a las autoridades, presionar al Congreso para que finalmente se prolongue el estado de excepción que, ojo, ellos decían, tiene que durar hasta que sea necesario, tiene que durar hasta que se solucione el problema, pero no daban plazos. Quien también habló fue Aucán Wilcamán, quien se reunió acá en el Cerro Ñelol de Temuco en esta cumbre de Loncos que se realizó hace unos minutos atrás, donde tomaron algunas decisiones de los pasos a seguir. Rechazan categóricamente esta consulta ciudadana, dicen que llama al odio contra las comunidades mapuches y están dispuestos a tomar cartas en el asunto si es que finalmente el gobierno prolonga con el apoyo del Congreso este estado de excepción. Escuchemos lo que dijo hace tan solo algunos minutos Aucán Wilcamán. Estamos realizando una cumbre por la paz, la deuda histórica y la autodeterminación mapuche. 3 cuestiones fundamentales que hemos definido en el marco del estado de excepción que ha decretado el presidente de la República y la petición que ha hecho al Congreso para que se extienda. Esta situación sin duda es extremadamente grave porque el estado de excepción atenta de manera directa y clara al pueblo mapuche y sus derechos. Por lo tanto, hemos adoptado un documento que pone como condición que se ponga fin al estado de excepción. Poner fin al estado de excepción, llamaba Aucán Wilcamán. Ojo, va a haber una marcha de comunidades mapuches hoy alrededor de las 5 de la tarde en pleno centro de Temuco. Pretenden llegar hasta el hospital de Temuco, donde hay varios de los heridos después de los diversos hechos que conocimos de enfrentamientos con funcionarios de la Armada. Hay uno de ellos que permanece en estado de gravedad. Tuvimos la información hace poco de un menor de edad que habría ingresado al hospital de Temuco después de enfrentamientos con carabineros en la quema de este jardín Junji. Por eso hay comunidades mapuches que van a
a llegar esta tarde hasta el hospital de Temuco, y lo que decía recién Aucán Wilcamán, que rechazan categóricamente este estado de excepción, e incluso después de las imágenes dadas a conocer de grupos radicalizados, imágenes que se viralizaron ayer en redes sociales de grupos con un alto poder de fuego, él planteaba que era todo un montaje, y que esos grupos, él desconocía la existencia de estos grupos y de dónde efectivamente estaban operando y si ellos estaban detrás de varios de estos hechos de violencia que hemos conocido en los últimos días. Vivi. Sí, situaciones que tienen que investigarse de forma urgente. La alusión al tema de la voz que está adulterada para decir que efectivamente se trata de un montaje, habla de que quizá está queriendo colombianizar esta situación, haciendo una alusión a la guerrilla de la FARC, pero vamos a quedar sobre todo pendiente del estado de salud de las personas heridas, como tú lo señalabas, de un niño, así que es una información a la cual vamos a estar particularmente pendientes, Roberto, para poder tener mayor conocimiento de aquello. Muchísimas gracias por el reporte. Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos al Congreso, porque en el día de hoy la comisión analizaba la viabilidad de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Hay que decir, eso sí, que no es vinculante, que se debe votar igual en la sala, pero hubo intervenciones que fueron bien llamativas, que se viralizaron, como es el caso de Flor Motúa, pero además también la abstención de Pepe Out, que es otro de los puntos llamativos dentro de lo ocurrido en esta jornada, que va a ocurrir también el lunes. Recordemos con los candidatos que no van a poder estar porque están con esta cuarentena. Vamos a conocer más de toda esta jornada. Guillermo San Martín nos cuenta. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, llamó la atención tanto la forma como el fondo en que se fue votando en medio de esta comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. A partir señalando de que si bien 2 parlamentarios votaron a favor, otros 2 en contra y 1 se abstuvo, finalmente este resultado lo que hace es entregar un informe negativo, es decir, como que se declara inadmisible, al menos por el juicio de la comisión, la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Pero tal como tú lo detallabas, esto no es vinculante, es solo una recomendación que se entrega a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la que ahora va a tener que resolver tanto sobre la forma, puesto que ya se ha anticipado por parte de la defensa del presidente Sebastián Piñera que se va a deducir la cuestión previa, como también por lo que respecta al fondo de la acusación constitucional, el contenido, los argumentos jurídicos de los capítulos que contiene este libelo acusatorio. Pero sin lugar a dudas estaba la atención puesta en qué es lo que iba a ocurrir en especial con el voto de Pepe Out, que terminó siendo la abstención ya por todos conocidas y que esto terminó inclinando la balanza a lo que significa que se declare inadmisibles a través de este informe que se va a emitir a la sala, puesto de que el escenario no era muy desconocido en términos de lo que podía ocurrir con Florcita Alarcón, lo que podía ocurrir con el voto de Maya Fernández, quienes ya habían anticipado que iban a votar a favor de esta acusación constitucional, lo propio por parte de los representantes del oficialismo, la diputada Paulina Núñez, la diputada Virginia Troncoso, quienes también no estaban convencidas de votar a favor y por ende ya habían anticipado de que no había argumentos y que iban a votar en contra de esta acusación constitucional, pero lo clave iba a ser lo que iba a ocurrir obviamente con el diputado Pepe Out, quien en todo momento había manifestado dudas sobre los argumentos de la acusación constitucional, si bien él fue bien crítico respecto a cómo se fue manejando lo que fue la compra y venta de la minera Dovinga, respecto a las decisiones que se adoptaron para el resguardo de esta zona donde se emplazaría el proyecto, en ningún caso terminó argumentando que estuviesen los antecedentes suficientes como para avanzar en torno a una acusación constitucional, y eso fue lo que lo motivó a abstenerse. Pero como les decíamos, también la forma en que se fue argumentando al interior de la comisión no dejó de ser llamativa, en especial lo que ocurrió con el diputado Florcita Alarcón, quien hizo varias alusiones que no estaban muy relacionadas con el fondo de la acusación constitucional, pero sin lugar a dudas lo más llamativo es que incluso terminó cantando al interior de la sala donde se estaba llevando adelante la votación por parte de la comisión revisora. Pasemos a revisar precisamente parte de lo que fue esta votación en palabras de los argumentos que entregó en su momento para votar a favor la diputada Maya Fernández y también esta particular intervención del diputado Florcita Alarcón. Pero esto me lleva a la decisión de concurrir con mi voto favorable a la acusación constitucional, toda vez que considero que no se ha logrado desvirtuar por parte de la defensa del presidente de la República los hechos que sustentan la acusación. Y por otra parte, porque los antecedentes que han sido entregados en las distintas exposiciones por abogados y por profesoras, especialistas mentalistas, han sido contundentes para sostener la responsabilidad política del presidente de la República en este caso.
a Felipe Camiroaga le prometieron que iban a proteger esa zona. Un país como este, al que aman Marcelo Bielsa, Brereton, que ustedes conocen, nuestro goleador actual. Estoy abriendo mi corazón alegremente, brillante, cristalina, hasta alojarse en mi pecho toda esa luz, expandiéndose hacia afuera. Doy mi voto furibundo en contra, no, a favor, en contra de Piñera, a favor de la acusación. Bueno, ahí entre risas terminaron los argumentos por parte del diputado Florcita Alarcón en términos de lo que terminó siendo su voto a favor de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Maya, y también sumándose a lo de Maya Fernández, considerando que esos eran los dos votos a favor que estaban ya considerados con antelación. Mirada distinta a la que se ha tenido, como les decíamos, por parte del oficialismo, más allá de las críticas que hicieron respecto a cómo intervino también Florcita Alarcón. Ellos también se enfocaron respecto a lo que fueron los argumentos de fondo, tanto entregados por los acusadores como también por parte de la defensa del presidente de la República. E incluso la propia diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional reconoció que si bien pudo haber alguna crítica respecto al actuar de la familia del presidente, al rol que él cumplía al momento de tomarse ciertas determinaciones para el resguardo de áreas protegidas, en ningún caso se pudo comprobar. Se trató solo de suposiciones y también, según los antecedentes que plantean desde el oficialismo, no hubo ninguna evidencia que pudiese conectar al presidente de la República con alguna determinación que pudiese argumentar o ser fundamento para los capítulos que contiene esta acusación constitucional, que van desde lo que se ha planteado incluso con no respetar la honra de la patria y también con otro tipo de irregularidades que a juicio de los parlamentarios del oficialismo no terminaron comprobándose en lo que fueron los argumentos presentados, tanto por parte de abogados constitucionalistas como también de los propios parlamentarios que decidieron avanzar en torno a este libelo acusatorio. Pasemos precisamente a revisar palabras de las dos integrantes de esta comisión revisora y que representan al oficialismo, como lo son la diputada Paulina Núñez y Virginia Troncoso. Tengo un juicio muy crítico de la gestión que encabeza el actual mandatario. Por eso no me hace perder de vista que los estándares que se deben cumplir para que un presidente en régimen sea destituido. Los estándares deben ser los más altos y estrictos para que puedan tener, porque precisamente la estabilidad de nuestra debilitada institucionalidad está en juego y porque el mandato soberano del pueblo no puede ser violentado sin una razón fundada y no en meros indicios y creencias. Para mí es claro que la operación que se realizó en un paraíso fiscal constituye una imprudencia y una falta de conexión con la realidad nacional. Presidenta, expreso mi voto en contra de esta acusación, donde no se puede advertir desde ningún punto de vista una actividad ni ilegal ni ilícita, ni mucho menos la configuración de ilícitos constitucionales, de tal gravedad que supongan la posibilidad de destituir a un presidente de la República en ejercicio. Ahora, no deja de llamar la atención que más allá de que se reconozca por parte de ambas parlamentarias que no hay ninguna irregularidad o ilegalidad, de todas maneras sí haya cuestionamientos al actuar del presidente de la República en algunas determinaciones que se pudieron haber adoptado en términos de sus negocios o también sus negocios familiares. Y en esa línea es a lo que apuntaba precisamente la diputada Paulina Núñez. Pero pues la vereda del frente también estaba lo que se esperaba ocurriese con el voto de Pepe Out, como les comentábamos. Había certeza respecto a que estos dos votos a favor y estos dos votos en contra iban a estar. ¿Qué es lo que iba a ocurrir con Pepe Out? Era la incertidumbre. Finalmente, el parlamentario de la oposición terminó absteniéndose en lo que fue su voto, al menos en esta comisión revisora. Insistió en que, si bien había ciertas dudas sobre el actuar del presidente de la República, en términos de lo que fue su rol como líder de la familia, en términos de cómo se puede ir avanzando en los negocios, que era muy poco probable que él no conociera las determinaciones de sus hijos al momento de poder argumentar sobre tal o cual negocio, pero más
allá de todos los antecedentes que se aportaron, a su juicio se trató solo de especulaciones, puesto de que reconoce que ni siquiera se presentó algún mail, algún mensaje, algún documento que estableciera que el presidente de la República pudiese haber intervenido en alguna determinación de sus familiares o en alguna determinación de autoridades de gobierno de la región de Coquimbo para favorecer o no lo que eran otros proyectos vinculados a Minera Dominga o en su defecto para impedir que se pudiesen resguardar ciertas áreas protegidas. Todo eso fueron los argumentos que a juicio de Pepe Out lo motivaron a abstenerse en esta instancia y que sin lugar a dudas pueden generar un precedente para lo que ocurra en la sala, pero de todas maneras, como les decíamos, lo que ocurre en esta comisión revisora no es vinculante con lo que pueda suceder posteriormente en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasemos ahora a revisar cuáles fueron los argumentos que entregó sobre su abstención el diputado Pepe Out. Si aplicáramos el criterio y los estándares que está aplicando esta acusación al pasado, cosa que por supuesto es imposible de hacer, francamente no se salvaría ningún presidente, pues. ¿Ah? Y no voy a hablar de cosas específicas porque hay gente que yo quiero mucho. Francamente, creo que la acusación constitucional está pensada para otros eventos, para cuando un presidente de veras compromete gravemente el honor y la seguridad de la nación y cuando infringe abiertamente la Constitución, y no es este el caso. Por lo tanto, yo no puedo concurrir a aprobar esta iniciativa y por lo tanto me abstengo. Bueno, esta votación y también todo lo que significa lo que viene dentro del cronograma de la acusación constitucional también está cruzado con lo que significan los casos de contactos estrechos a propósito del COVID positivo del candidato presidencial y diputado Gabriel Boric. ¿Y por qué lo señalamos? Porque muchos de ellos podrían no estar presentes en lo que va a ser la votación de la acusación constitucional en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados a partir de lo que establece la normativa sanitaria. De hecho, se había planteado inicialmente que algunos de los diputados de la oposición recién podrían reingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados el miércoles, pero ya se ha ido aclarando que a partir de los resultados que se están dando, también los exámenes que se están sometiendo, los que eran contactos estrechos, se ha ido cambiando un poco y configurando un escenario distinto, pero de todas maneras sigue vigente esta denominada Ley Lázaro que se ha planteado y se ha denominado de esa manera por parte del diputado Jaime Naranjo, en el sentido de extender lo que es el debate, las argumentaciones por parte de los parlamentarios de la oposición hasta permitir que se cumpla el tiempo necesario para que puedan llegar los parlamentarios que están en categoría de contactos estrechos. Y eso incluso podría derivar, según lo que se ha planteado por el propio secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, que algunos se extiendan por días hablando, pero de todas maneras eso es parte de las medidas que no se pueden contravenir, puesto de que cada parlamentario tiene la posibilidad de hacer uso del tiempo que estime necesario. Y es por eso de que es una materia que se podría realizar si es que se mantiene este escenario de que algunos parlamentarios de la oposición no puedan estar presentes el día de la votación. Pero esto es lo que ha criticado principalmente el ministro secretario general de la Presidencia, el que se considere este tipo de argumentos para poder avanzar, y en esta línea es que manifestó una vez más la crítica respecto a la posibilidad de que se genere esta figura. Pasemos a revisar precisamente palabras del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Valoramos lo que se ha decidido en esta comisión, pero también somos muy cautos. Se trata, como ustedes bien han explicado, de una sugerencia a la sala que no es vinculante, pero que esperamos sirva para seguir persuadiendo a los parlamentarios para que se rechace una acusación que creemos poco a poco hemos podido ir develando que es improcedente, con un claro propósito electoral. La famosa, ustedes han escuchado ya, la Ley Lázaro. Es un reflejo más del uso electoral que se pretende hacer de algo tan serio como una acusación constitucional al presidente de la República. Y esperamos, en definitiva, por resumirlo de alguna manera, que ojalá el menor número de diputados en la sala se una al coro de Frosita Motúa. Bueno, más allá de las críticas del ministro secretario general de la Presidencia, lo concreto es que ya con esta votación se cierra el trabajo de la comisión revisora y ya se comienza a analizar lo que va a ocurrir en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Y por qué esto debe realizarse el lunes? Porque por Constitución, por lo que se establecen los plazos de este tipo de acusaciones constitucionales, se señala que una vez que se realiza la votación de la comisión revisora, lo que debe ocurrir en la sala, que es la votación siguiente, debe realizarse en la sesión de sala inmediatamente después de la votación, y eso sin lugar a dudas es el lunes y no es posible modificarlo según lo establece la Constitución. Viviana. Esto se mantiene, Guillermo, y esta Ley Lázaro, que en el fondo es decir que cuando los enfermos se levanten y pueden ir a votar,
sigue en pie, porque algunos dicen que hasta se podría leer el Quijote para llegar hasta el momento que pueden regresar los diputados que faltan. Sí, de todas maneras. De hecho, lo que sí se plantea es que quien esté hablando no puede detenerse. Al momento de detenerse, ya ahí se da por terminada su intervención, y es por eso de que incluso se habla de la posibilidad de leer el Quijote, leer cualquier otro libro bastante extenso que permita ir ocupando el tiempo necesario para poder ir sumando los votos y se vayan integrando quienes puedan hacer contactos estrechos. Incluso se habla de que eso podría ocurrir el lunes, puesto de que si son liberados algunos parlamentarios de la oposición, podrían llegar en la sesión de la tarde, y considerando que esto ya está citado para las 10 de la mañana, sin lugar a dudas que va a ser una técnica que va a estar en consideración si es que no logran integrarse a tiempo para someter a votación el fondo de la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Bueno, vaya el lunes que nos espera entonces para ver qué es lo que va a ocurrir durante esta votación de la acusación constitucional. Vamos a quedar pendientes, y también a un tema que vamos a presentar que tiene incidencia en lo que tú estabas comentando. Muchísimas gracias, Guillermo. Claro, porque efectivamente ya se ha dado a conocer que Gabriel Boric tiene la variante Delta, que como sabemos es mucho más contagiosa y implica ciertas modificaciones en los días de cuarentena. A los 10 días debe hacerse un test. Si este sigue saliendo positivo, hay que esperar hasta el día 14. Y esto implica obviamente que él va a estar en las últimas semanas de la campaña, y en relación a lo que conversábamos recién, Ignacia Jiménez, que es con los contactos estrechos que también están haciendo cuarentena a partir de este caso positivo. Pero ¿qué pasa ahora que ya sabemos que es variante Delta? De eso tú nos vas a contar. Sí, hay que ver qué va a ocurrir. Estamos a la espera de una declaración por parte de la Seremía de Salud al respecto, porque lo que tú decías es lo que señala el último instructivo del Ministerio de Salud, pero ya es de hace varias semanas y eso podría modificarse durante esta jornada. Lo claro es que una de las mayores de las dudas con este contagio de Gabriel Boric era si era o no caso Delta, justamente por lo que tú decías, porque es mucho más contagioso y estuvo en varias actividades. Hasta el momento tiene 54 contactos estrechos y eso podría cambiar ahora con esta información. Te quiero invitar, Vivi, a que revisemos hoy día esta información que comunica el propio candidato presidencial hace un rato atrás a través de su cuenta de Twitter, donde señala lo siguiente: la Seremi de Salud acaba de comunicarme que mi COVID es variante Delta. Sigo en casa cumpliendo con todos los protocolos y agradeciendo de corazón cada muestra de cariño que he recibido en estos días. Muchas gracias y a seguir cuidándonos, que los cambios de Chile nos necesitan a todos. Ahí las palabras del candidato, que sabemos también ha seguido con varios síntomas. De hecho, hoy día habían debates a los que él estaba invitado a conectarse de manera telemática y eso no lo realizó porque no se sentía de lo mejor con este contagio de COVID-19 que sabemos lo ha mantenido con fiebre y con otros síntomas durante los días anteriores. Ayer en la tarde, cuando hay un punto de prensa por parte de la Seremi de Salud para aclarar el tema de los contactos estrechos, se le pregunta a la Seremi por esta situación de la variante Delta de Gabriel Boric, si es que había algún cambio respecto a sus contactos estrechos y a los días de cuarentena. Ella explicaba que el mayor cambio debería ser en el tema de los contactos estrechos, porque cuando hay un caso Delta con el que ha tenido contacto con más personas, las personas que incluso estuvieron con mascarilla junto al contagiado podrían entrar dentro de esa categoría. Revisemos las declaraciones de la Seremi. Como recién expliqué y como me preguntaron, los contactos estrechos no se deben realizar PCR, deben cumplir con el periodo de cuarentena indicado. De acuerdo, si es que están con esquema o no están con esquema de vacunación, son 7 o 10 días. Pero deben dar cumplimiento completo a su indicación de cuarentena y no es necesario un PCR. Los días de cuarentena es independiente la definición, si es que es contacto estrecho, o sea, si es Delta o no, eso es independiente. Lo que cambia es la definición de contacto estrecho, pero no los días de cuarentena. No cambia los días de cuarentena, dice la Seremi. Vamos a ver si en la declaración que entregará lo más probable durante las horas de la tarde aclara ese punto, si es que hay algún cambio respecto a la situación del candidato, porque lo que no cambiaría son los días de cuarentena de los contactos estrechos del abanderado presidencial. Una persona que hoy día se mantiene fuera de lo que es la actividad de campaña política. El resto de los candidatos sí han tenido actividades durante esta jornada, Vivi, y incluso lamentaban en algunos de los debates en los que se encontraban durante esta jornada no poder contar con la presencia de Gabriel Boric, pero comprendían que se debía a una situación de fuerza mayor por estar contagiado de COVID-19. Uno de esos encuentros se da en un debate organizado por Cor Bio Bio, donde aparece la figura de Franco Parisi, que se hizo presente en este debate y donde varios candidatos aprovecharon de reprocharle su ausencia en nuestro país. Sabemos que él tiene un anuncio de llegar a nuestro país para recién este fin de semana y hay que ver si eso se cumple o no. Fue Sebastián Sichel el que al cierre de este debate en Cor Bio Bio da cuenta
hoy día de esta ausencia del candidato e incluso enrostra a Franco Parisi la situación judicial que lo compleja a la llegada a nuestro país. Revisemos ese momento. Ojalá nunca más en Chile alguien que da pensión de alimentos pueda presentarse de candidato a presidente sin haberlas pagado. Yo eso es la primera propuesta que tengo en mi programa de gobierno, que no, la peor deuda que puede tener un ciudadano o el peor acto de corrupción es deber la pensión de alimentos. Y si ese derecho, Franco, y has perdido todos los recursos y sigue pendiente la deuda, con arraigo y con provisión de tener licencia de conducir. Lo segundo, bueno. Chile requiere, no sé si tengo de hecho abierto la causa acá al lado. Chile tiene un gran desafío por delante. Los candidatos presidenciales tengan la seriedad suficiente para estar en Chile cuando son candidatos y para ser responsables frente a la justicia de los casos que ellos son procesados. Esa llegada a Chile que le reprochaba ahí Sebastián Sichel a Franco Parisi se daría el próximo domingo. Incluso estaban organizando desde su círculo cercano la posibilidad de hacer un punto de prensa después de que se tenga el test PCR negativo que le va a permitir salir de cuarentena a Franco Parisi por ser una persona que viene desde el extranjero a nuestro país. Eso sí, el candidato aprovechó las instancias durante este debate para confrontar distintas posiciones con los otros abanderados presidenciales, algo que Franco Parisi no había tenido tanto la oportunidad de hacer, considerando que no ha participado en muchos debates, muchos encuentros con el resto de los candidatos. Uno de esos encuentros se dio con el candidato Eduardo Artés cuando se estaba hablando del tema de vivienda. Eduardo Artés, recordemos, plantea que en el momento de que si él llega a ser presidente de la República, las viviendas sociales sean construidas también por parte del personal del Ejército. Usó ciertas calificaciones para el personal de las Fuerzas Armadas que no le gustó a Franco Parisi y eso también se lo recriminó al candidato. Revisemos ese momento. Vamos a movilizar, y es necesario, y lo hemos planteado claramente, a las Fuerzas Armadas que son parásitas, ¿ya? Y que solamente están para vigilar los 19 de septiembre, ¿no es cierto? Y cuartelaria, además, la vamos a integrar y van a tener que trabajar gratuitamente en la construcción de viviendas para el pueblo. Primero, yo no comparto tratar de parásito a ningún miembro de las Fuerzas Armadas ni de orden. Son personas que están dispuestas a entregar la vida por defender al prójimo. ¿Han habido errores? Sí. ¿Han habido crímenes que tienen que ser solucionados por la justicia? Pero hablar de esa forma no lo comparto. Ahí parte de los encuentros que podrían también ir aumentando durante las próximas semanas, su encuentro de Franco Parisi con el resto de los candidatos, porque su llegada estaría anunciada para este fin de semana. Vamos a ver ahí también qué ocurre con la cuarentena de estos 6 candidatos presidenciales que hoy día se mantienen en aislamiento a raíz de ser contacto estrecho de Gabriel Boric, y Gabriel Boric por estar contagiado de COVID-19. Hay que ver ahora también, Vivi, si es que cambian ahí los días de cuarentena del candidato presidencial de Apruebo Dignidad y también la cantidad de contactos estrechos después de que se confirmara que el COVID con el que se contagió es variante Delta. Vamos a estar atentos ahí a la información que tengan que informar por parte de la Seremi de Salud, que de momento ha dicho hay 54 contactos estrechos del candidato que están guardando cuarentena hasta por lo menos el próximo día martes. Vamos a ver si es que eso cambia o no ahora con este nuevo escenario, al saber que el COVID con el que está contagiado Gabriel Boric es justamente variante Delta. Sí, preliminarmente, según lo que decía la Seremi, en el caso de los contactos estrechos no debiese haber mayor cambio en cuanto al tema de los días y de la cuarentena. La duda está en qué pasa precisamente con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Vamos a ver también si las autoridades aclaran si es que se extiende a partir de la confirmación de que es variante Delta, porque es informes de hace algún tiempo atrás, a ver si es que hay una modificación o no en aquello. Muchísimas gracias, Ignacia, que estés muy bien. Bueno, por lo mismo vamos a revisar también y hacer un panorama general de lo que ocurre con la pandemia en nuestro país. Se reportan 2.601 nuevos casos, 20 personas fallecidas al COVID-19. Estas cifras de hoy son similares a lo que ocurrió habitualmente los días jueves, pensando en el lunes feriado. Los casos confirmados aumentaron en un 3% en la última semana, mientras que la comparación a 14 días es un incremento de un 47%. Los casos en etapa activa del virus se mantienen por sobre los 11.000 y la tasa de positividad fue de un 3,08. Hay 4 regiones que disminuyen sus casos en los últimos 7 días y respecto a la capacidad de la red asistencial, 500 personas están hospitalizadas en cuidados intensivos, 418 están conectados a ventilación mecánica, hay 231 camas críticas disponibles y según lo dicho por el MinSal y el ministro, se habría pasado la etapa más dura de esta probable tercera ola o rebrote
rebrote, así que vamos a ver si efectivamente durante los próximos días comienza a mejorar el panorama en torno a la pandemia. Bueno, en el día de hoy se va a realizar la formalización del suspendido funcionario de la Policía de Investigaciones, recordemos, acusado del homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco. Recordemos que esto fue el 13 de junio pasado, cuando 4 detectives de la Brigada Homicidio realizaban una investigación encubierta en la granja. Tenemos a Fabián Acevedo que nos va a contar más. Fabián. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya en los próximos minutos va a partir esta audiencia de control y formalización de cargos en contra del detective Leonel Contreras, hasta ahora y según el Ministerio Público, con los cargos de autor por el delito de homicidio de quien fuese su compañera. Estamos hablando de Valeria Vivanco. Una audiencia que ya debería partir a eso de 10 para las 2 de la tarde. Hay múltiples pruebas y evidencias según ha determinado ya la Fiscalía Sur, encabezada por el persecutor Cristian Toledo, quien en medio de toda esta investigación aparentemente habría podido acreditar que el disparo que le quita la vida a esta funcionaria policial de la Brigada de Homicidios entonces habría sido por su propio compañero. Él ha insistido, bueno, en que no percutó ningún disparo, de que en todo momento incluso se encontró hombro a hombro con su compañera cuando enfrentan este control vehicular y fiscalización que estaban realizando en las parcelas con Santo Tomás en la comuna de La Granja en junio pasado. Todo esto en medio de la persecución de autores presuntamente del delito de homicidio, un delito anterior, ¿no?, que habría ocurrido días antes de que ellos decidieran interceptar este automóvil. Es en este seguimiento en el cual entonces habría participado Leonel Contreras, que él baja del vehículo. Asimismo lo hace otra funcionaria policial que también estaba a bordo de la patrulla donde iba Valeria Vivanco. Recordemos que se hizo incluso una reconstitución de escena donde cada uno de ellos, estamos hablando de los 13 ocupantes de esta patrulla, tuvieron que contar frente al Ministerio Público y también ante el laboratorio de Carabineros e incluso personal del OS9, qué fue lo que realmente sucedió durante ese día. Sin embargo, el Ministerio Público ya a través de pruebas científicas busca acreditar este delito de homicidio con fundadas, dicen, sospechas de que él habría sido la persona, en este caso Leonel Contreras, quien termina matando a Valeria Vivanco tras ocupar su armamento de servicio. Es esta pericia la que es fundamental en este caso y que fue desarrollada incluso por el laboratorio de Carabineros y que estaba pendiente precisamente para que ya el Ministerio Público tomara la determinación de decretar una orden de detención que finalmente se genera el día de ayer por la tarde, cuando Leonel Contreras es citado hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones y posteriormente es Carabineros quienes le señalan de que estaba detenido por su presunta responsabilidad. Nuestro compañero Alejandro Vega pudo conversar en una oportunidad con Leonel Contreras, todo esto cuando él presta declaración ante la Fiscalía, esto hace algunas semanas atrás, todo en medio de la espera de las pruebas científicas que tuviera que entregar el laboratorio de Carabineros, y él lo que ha hecho básicamente es insistir en que se encontraba hombro a hombro con su compañera, de que él no percuta el disparo, que es imposible prácticamente de que él pudiese en este caso dispararle por la espalda, pese a que fue a la única persona a la que se le encontró residuos nitrados en sus manos, es decir, restos de pólvora, pero él ha explicado que fue netamente tras auxiliar entonces a su compañera. Tenemos las declaraciones que pudo recoger nuestro compañero Alejandro Vega en aquella oportunidad, en un reportaje que fue emitido por Chilevisión Noticias y donde él nuevamente vuelve a explicar esta misma situación que ha expuesto una y otra vez en sus declaraciones y también en la misma reconstitución de escena. Escuchemos. ¿Cómo estás? ¿Usted estaba al lado o detrás de la señorita Vivanco? Al lado. ¿Al lado? ¿No estaba detrás? Sí, porque ella está al lado de mi hombro izquierdo. Usted dice que estaba al lado, pero se habría encontrado residuos de pólvora en sus manos. Sí, no? Pero eso no quiere decir específicamente que alguien efectuó el disparo. Pero no le puedo revelar mayor antecedentes porque la investigación es secreta. ¿Nunca estuvo posicionado detrás de ella? ¿O sí? No.
Bien, ¿y cómo explica Leonel Contreras que tenga residuos nitrados en sus manos? Pues lo que él señala es que siente un disparo, no se explica específicamente si ese disparo pudo ser percutado desde el automóvil que ellos seguían en ese momento y que tratan de interceptar, y que posteriormente él toma a su compañera y que incluso le presiona la herida. Posteriormente, en sus brazos, dice haberla subido hasta la misma patrulla y posteriormente la trasladan hasta el hospital Padre Hurtado. Sin embargo, esa declaración la que el Ministerio Público hoy día podría contrastar con todos los antecedentes entonces que fundarían el delito y harían presumir este delito de homicidio. ¿Qué dice la familia de Valeria Vivanco? Pues bien, nuestra compañera Carola Garrido conversó con su papá muy temprano hoy por la mañana, decretada esta detención, y a juicio del padre es que Leonel Contreras bajó de su vehículo, dice, con clara intención de disparar a tontas y a locas, dice, esto en palabras textuales, un hombre dice de gatillo fácil, pese a sus 21 años de edad y 6 meses, al interior ya de la brigada de homicidio, y que además dispara por la espalda hacia su hija y que la mató, la llevó al hospital, incluso fue al funeral, les dio el pésame a la familia, estuvo en la ceremonia ya y cargó el propio ataúd de su hija. Dice para él una actitud simplemente psicopática. Todas estas declaraciones las vamos a revisar ya a continuación. Una familia que por supuesto está muy expectante de lo que va a pasar en esta audiencia de formalización y control que se va a realizar durante los próximos minutos. De hecho, ellos siempre han insistido en que lo que quieren es conocer la verdad, caiga quien caiga, apuntando incluso en un momento a un pacto de silencio que pudieron hacer estos mismos detectives, miembros de la patrulla entonces de Valeria Vivanco. Se sienten traicionados por la misma institución y lo que han recalcado es que desde un primer momento ellos tenían conocimiento de información que habrían apuntado a que fue un funcionario de la Policía de Investigaciones quien habría matado entonces a la detective. Todo esto una vez de que una persona al alto mando incluso les hiciera saber de que era un detective, aparentemente quien habría en ese momento disparado. Tenemos esas declaraciones que pudimos recoger muy temprano hoy por la mañana. Han pasado casi 5 meses de la muerte de Valeria y por fin podemos tener algunas certezas con respecto a la persona que mató a mi hija. Certeza que nosotros teníamos desde el primer minuto en que se dio vuelta este caso, que nos informó la misma Policía de Investigaciones que un compañero de Valeria lo había matado. Solamente nosotros estábamos esperando todos los peritajes que tenían que ser concluyentes para la opinión de un juez. Pensamos que hubo un ocultamiento sistemático de la información. La PDI trató de limpiar su imagen, de sacarse responsabilidades de encima. Esperanzado en que la justicia haga su trabajo, que la formalización sea efectiva, que sea cárcel, mientras esperamos el juicio que corresponde para ver las penas que debiera tener este joven que disparó a mi hija y que la asesinó. La Fiscalía decide formalizar por homicidio es porque las pruebas son contundentes, porque las pruebas van a demostrar que el joven que disparó y que mató a mi hija tuvo la intención de disparar. Bueno, el Ministerio Público no se ha aventurado aún y tampoco ha señalado públicamente a las medidas cautelares que se van a pedir durante esta audiencia de formalización de cargos por el delito de homicidio. Por el tipo de delito probablemente sea la más gravosa, que podría ser la prisión preventiva, y eso es lo que está pidiendo la familia, la medida más grave para que se pueda asegurar esta misma investigación. Mientras tanto, Leonel Contreras, quien está en calidad de imputado, pero hoy va a enfrentar sus cargos y se encuentra suspendido de la misma institución, permanece al interior de un cuartel policial de Carabineros y desde ahí entonces se haría esta audiencia que va a ser con carácter telemática. Todos los intervinientes entonces van a poder exponer sus antecedentes, en este caso tanto el fiscal como asimismo la defensa, que es muy probable que de estos mismos argumentos que Leonel Contreras ha señalado en todas sus declaraciones, incluso en esta reconstitución de escena, justificando un poco por qué él tenía específicamente pólvora en sus manos, algo que el Ministerio Público probablemente también podría desacreditar. Sí, vamos a quedar bien pendientes entonces de esa formalización que comenzaría en instantes. Muchísimas gracias, Fabián. Vamos a ir a otra información que les detallábamos respecto a otro efectivo de la Policía de Investigaciones que estaría implicado en un vuelco judicial respecto a un hecho ocurrido el año 2016. La familia siempre insistió que esto no se trataba de un suicidio. Vamos a ver qué ocurre precisamente en la instancia judicial. Max Frick nos va a entregar más detalles del hecho. Max. Hola, Vi, muy buenas tardes. Sí, hace 5 años que la familia de Doris Andaur Hidalgo, de 23 años, esta joven paramédico,
de una conocida clínica del sector oriente de Santiago, inició esta cruzada para obtener justicia, porque cuando en octubre del año 2016 se produce la muerte de esta mujer, ella estaba con su pareja, que era un funcionario de la Policía de Investigaciones. Ellos siempre dudaron de esta tesis que planteaba el funcionario de la PDI de que Doris se habría suicidado por un montón de razones. Primero, porque el sitio del suceso no respondía a la dinámica de lo que realmente había ocurrido en ese lugar, por una serie de contradicciones en las cuales había caído este sujeto, incluso porque a él no lo notaban afectado por la muerte de esta joven de 23 años, sino que muchas veces ellos incluso consideraban que él se burlaba. Bueno, tras esta investigación de este hecho que ocurre en la comuna de La Cisterna, en un edificio donde vivía esta pareja, la Fiscalía Metropolitana Sur comienza a reunir una serie de peritajes. Uno de ellos, uno muy trascendental, que se manda a realizar a Argentina, un peritaje balístico, el cual logra determinar que efectivamente este funcionario de la PDI, identificado como Bastián Guzmán, este inspector de la Brigada de Robos Occidente, sí habría tenido participación en este hecho, por lo tanto se configuraría un delito de femicidio. Es así como el día de ayer se le formaliza por este grave hecho, la Fiscalía solicita la prisión preventiva del funcionario policial y él finalmente es dejado con esta medida cautelar, que es la más grave de nuestro ordenamiento jurídico, queda en prisión preventiva a la espera de esta investigación. Vamos a escuchar lo que nos dijo durante esta jornada la hermana de Doris, quien decía sentirse satisfecha porque la justicia comienza a avanzar tal cual ellos habían previsto, porque siempre habían presumido la participación de este inspector de la PDI en este caso. Escuchemos lo que dijo la hermana de Doris una vez finalizada esta audiencia, que deja a este funcionario de la PDI en prisión preventiva por este delito de femicidio en contra de su pareja. Para nosotros fue un poco muy esperado, y cuando fue que la Fiscalía nos dijo que se iba a formalizar por las nuevas pericias que venían, para nosotros fue muy... son tantos sentimientos y emociones que entre feliz, melancolía, pero estamos en eso. Recibimos de su parte como un poco de burla o algo de humillación. Ya en ese momento ya no nos importaba porque la justicia estaba actuando. Nos sentimos muy esperanzados, estuvimos con mucha desilusión durante todo el proceso, así que cuando supimos esto fue mucha emoción de que al fin se creyera de que mi hermana no se había quitado la vida y que sí fue un femicidio. Él hizo múltiples acciones que trataba de desviar un poco lo que había hecho. Bueno, un hecho que ocurre el año 2016, desde ese momento la Fiscalía venía tratando de probar la participación de este sujeto, pero no se habían reunido todos los antecedentes probatorios para poder llevarlos ante el tribunal y así tener un estándar de calidad alto en las pruebas para esta formalización. Eso es lo que pretendían ellos, por eso se demora tanto esta investigación, prácticamente 5 años para poder llevar a audiencia de formalización a este inspector de la PDI que ya quedó en prisión preventiva. Vamos a escuchar precisamente la declaración de la Fiscalía Sur luego de esta audiencia realizada el día de ayer. La Fiscalía de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur obtuvo la prisión preventiva del imputado formalizado por el femicidio de la víctima Doris Andaur Hidalgo, registrado en el año 2016 en la comuna de La Cisterna. Esta causa de alta complejidad fue posible esclarecerla recientemente gracias a un peritaje de carácter internacional. En este contexto, entendiendo que el imputado es funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, lo que se logra demostrar es que él hace uso de su arma de servicio para cometer el ilícito por el cual fue formalizado, como ya se dijo en octubre del año 2016, y que, según su declaración original, se habría tratado de un suicidio. Bueno, hecho que finalmente no fue tal, no había suicidio, lo que había declarado este funcionario de la policía, al parecer por los peritajes realizados, era falso, por lo tanto se reúnen las pruebas y se le lleva a esta audiencia de formalización. Hay que recordar que el delito de femicidio es un delito, uno de los más graves que tiene nuestro ordenamiento jurídico, 15 años podría partir la pena, incluso llegar hasta el presidio perpetuo calificado, vale decir 40 años de cárcel. Hace un tiempo nuestro colega Julio Sánchez realizó un reportaje acerca de este caso, conversó con la madre de esta víctima y vamos a pasar a revisar esas declaraciones en las cuales ella también dudaba tremendamente de la versión de este funcionario de la PDI por su actuar, por su forma de comportarse principalmente luego de ocurrido este crimen. Escuchemos. Que mi hija recibió un disparo de aquí para acá, para adelante. Estaba con su pololo en la puerta del departamento,
fallecía, nadie se mata al lado de la puerta del departamento para salir. Y lo que declararon ellos fue que dijeron que él había salido recién bañado a abrir la puerta. Y que le había dicho que no pasaba nada. Y mi hija estaba fallecida al lado de él ahí mientras se bañó y hizo todo eso. Bueno, vamos a ver, Vivi, ahora, tras la formalización de cargos, qué ocurre con su situación dentro de la institución, si es que se ordena su baja, si es que va a ser llevado a algún centro de cumplimiento de esta prisión preventiva en algún centro de la PDI, que es lo que podría pasar. Y vamos a ver en el transcurso de esta investigación qué ocurre para llegar al juicio oral, que es la etapa final, donde finalmente se logra acreditar si realmente él tiene responsabilidad en los hechos o no. La formalización solamente es una comunicación de hechos que se está investigando este delito en su contra, pero él aún no es culpable. Claro, hay que esperar obviamente ese proceso, pero como en otros casos son las familias los que ponen las primeras alertas, señalar que aquí no les cabía la teoría, la tesis de que habría sido un suicidio lo que terminó con esta persona fallecida. Vamos a ver también qué ocurre entonces en el proceso judicial. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Max. Vamos a la pausa, 2:06, ya hacemos un alto y volvemos con temas internacionales. Hay harta preocupación respecto a un hecho ocurrido en México. Vamos al corte y volvemos. Ya estamos listos para revisar temas internacionales junto a Carlos Greitz y la preocupación respecto a un tiroteo en México, en Cancún, un balneario muy concurrido. Y comentábamos fuera de cámara, Carlos, que antes Acapulco se había transformado en una situación, pensando en unos años esplendorosos que tuvo sobre todo los 80 y los 90, en peligroso por sobre todo el narcotráfico. ¿Qué ocurre en este caso en Cancún con este último tiroteo? Sí, y tú miras hoy día Acapulco y hay muchas mansiones abandonadas, calles que están a merced de los narcotraficantes. Bueno, en Cancún no ocurre eso, pero ya hay muestras de que hay bandas que comienzan a tomar esta ciudad costera ahí en la ribera del Atlántico como parte de los escenarios de sus enfrentamientos. Lo que ocurrió ayer es que durante la tarde 2 personas murieron en medio de un fuego cruzado entre 2 bandas de grupos narcotraficantes muy importantes de la zona y que tienen tomado algunos barrios en esa ciudad. En este caso, además, lo preocupante es que fue justo cercano a varios hoteles y entre ellos en la misma playa de un resort de lujo que es el Hyatt Ziva de Cancún. Las primeras versiones habían apuntado a que era un secuestro, pero luego la Fiscalía General del Estado confirmó que fue un enfrentamiento entre estas 2 bandas de narcotráfico y de hecho las 2 víctimas son presuntamente miembros de algunos cárteles de Cancún que estaban allí enfrentándose entre sí, que incluso dispararon con ametralladoras, lo que causó el miedo, el pánico entre los muchísimos turistas que están en Cancún, porque ustedes saben además que en estos tiempos de pandemia ha sido promovido Cancún como un lugar donde no hay tantas restricciones y por eso es que van muchos turistas extranjeros hacia sus playas. Hasta ahora la policía no ha entregado la identidad de los fallecidos y tampoco se sabe a qué grupos específicos pudieran haber pertenecido. No hay personas detenidas y también lo que se ve en los registros es el temor que había entre cientos de huéspedes que rápidamente al sentir algunos disparos y ante los gritos de las autoridades, de los miembros del personal del hotel, decidieron algunos escapar hacia el lobby, quedarse allí, como ustedes ven en las imágenes, y otros quedarse en las habitaciones e incluso recibieron algunas instrucciones de que debían poner las sillas, las maletas, todo lo que hubiese en la habitación como una especie de barricada para contener el eventual ingreso de estas personas que estaban disparando a las propias habitaciones. Todo eso en cosa de minutos, que fue lo más complejo de enfrentar para los turistas, trabajadores y huéspedes también del hotel. Aparentemente solo una persona quedó lesionada, pero no así había civiles que pudieran haber quedado también lesionados o heridos. No los hubo de acuerdo a los primeros indicios. Pero claro, ahí está el principal momento complejo que vive México, en este caso respecto de las bandas de narcotráfico que ya comienzan a afectar los lugares más icónicos de una industria del turismo que es gigantesca en ese país de Norteamérica. Revisamos declaraciones del gobernador, la máxima autoridad de Cancún. Y que esta gente, que estas personas armadas, encapuchadas, llegando, insisto, por el mar y en toda la parte de la zona federal, ahí en la playa, pues llevan a cabo esta situación que, por supuesto, afortunadamente, y es muy relevante decirlo, pues no hay
ninguna persona, ningún turista que haya resultado con alguna herida de gravedad. Pues un golpe fuerte al desarrollo del Estado, a la seguridad del Estado. Seguimos atentos al desarrollo de la COP26 en Escocia y hoy es viernes, Fridays for Future, día de protestas a nivel mundial y obviamente específicamente también en Glasgow. Liderados por la activista sueca Greta Thunberg, miles de niños, adolescentes y jóvenes salieron a las calles donde se está desarrollando esta cumbre de la COP26 para protestar contra la crisis climática. Vamos a tomar contacto de inmediato con Cristian Noguchi, que está en Glasgow y ya nos cuenta detalles de lo que ha ocurrido en esta jornada. ¿Cómo estás, Cristian? Ya te estamos viendo. ¿Qué tal? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes allá en Chile. Acá ya cayó la noche en Glasgow y como tú bien lo decías, no fue un viernes cualquiera por esta ciudad que por hoy es el epicentro de la COP26. Fue un multitudinario viernes por el futuro. Fueron, según los últimos reportes que manejamos, aproximadamente 20.000 los jóvenes que se tomaron las calles de esta ciudad que por estos días vive el evento climático más importante de los últimos años, el más importante en toda su historia, los 26 años. Y justamente la jornada del día viernes está dedicada al empoderamiento juvenil. Por eso la mejor forma de protestar y manifestarse fue a través de esta multitudinaria marcha que duró aproximadamente unas 5 horas y que cortó prácticamente todos los accesos a la ciudad de Glasgow, con jóvenes, también niños y también incluso personas de la tercera edad que apoyan a estas multitudinarias marchas en base a la actual crisis climática. Ellos fueron súper enfáticos al señalar que solo buscan que los líderes mundiales no dejen los acuerdos medioambientales para 2025, ni 2030, ni incluso 2050, sino que las acciones climáticas se tomen ahora. Fue un evento que, como les decía yo, recorrió las calles de esta ciudad, pero que terminó acá en la St. George Square, la plaza de San Jorge en Glasgow, uno de los puntos más emblemáticos donde nos encontramos en este momento. Y allí se llevó a cabo una serie de discursos por parte de distintos activistas de todo el mundo, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de América, por supuesto. Y por supuesto también hubo presencia de latinoamericanos. Países como Argentina, Brasil, México, Ecuador y Colombia estuvieron en el podio frente a estas miles y miles de personas para hablar sobre los problemas, por ejemplo, como la sequía, tal cual afecta a nuestro país, pero también sobre problemas emblemáticos como la deforestación del Amazonas, en una situación que ha marcado justamente el actuar de los jóvenes y la demanda que ellos realizan a las autoridades en medio de esta COP26. Evidentemente, quien lideró los discursos y justamente al finalizar la jornada fue la activista medioambiental Greta Thunberg, a la cual pudimos ver y ya en su clásico bla bla bla, podríamos decir, nuevamente hizo críticas hacia la organización, pero también hizo el llamado a que las acciones climáticas sean inmediatas y no quedan postergadas para los próximos años. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones. Ellos pueden continuar ignorando las consecuencias de su inacción, pero la historia los juzgará por eso. Solo miren su historial. Han tenido 26 COPs, han tenido décadas de bla bla bla. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? Ahí está parte de lo que decía Greta, Cristian, en esta cumbre en Glasgow. Y te quiero preguntar respecto de lo que está ocurriendo también a esta hora. Ya anochece, hay más calma, pero también nos imaginamos que la ciudad entera hoy se ha visto conmovida por esta manifestación de miles de niños, de jóvenes. Y lo que uno esperaría ahora también, Cristian, es que la respuesta de las generaciones mayores, ¿no? Aquellos que tienen que tomar decisiones, puedan ser capaces de recibir este mensaje y tomarlo como propio, ¿no? ¿Cómo ves esa sinergia estando allá en Glasgow justamente? Sí, Carlos, justamente el poder de los jóvenes se hizo sentir durante toda la jornada, prácticamente todo el día, aproximadamente unas 6 horas.
tuvieron cortadas las calles con esta manifestación que por lo demás fue muy pacífica, fue con mucha alegría, fue con jóvenes, incluso eran madres que traían a sus bebés. Desde esa edad hasta personas de la tercera edad quisieron estar presentes dentro de esta manifestación que terminó en este epicentro de la ciudad de Glasgow, acá en Escocia. Incluso donde nos encontramos es el punto donde llega el tren desde ciudades como Edimburgo para todos los asistentes de la COP26. Ese movimiento se mantuvo durante toda la jornada en paralelo a lo que ocurría en la COP26 con esta jornada dedicada hacia los jóvenes. Sin duda la atención estuvo acá, Carlos, y ese mensaje sin duda va a marcar el resto de semana que queda de negociaciones en medio de este encuentro climático global. Sin duda la jornada de hoy día, una jornada histórica dentro de los 26 ediciones de la COP y que sin duda marcará también un precedente para lo que queda de semana en medio de este encuentro vital frente a la actual crisis climática. Carlos. Muy bien, Cristiano Gucci, desde Glasgow nos está contando en directo lo que está ocurriendo ya con la cumbre de COP26. Seguiremos atentos a tus reportes y a tu buen trabajo que estás haciendo junto al equipo de CNN Chile y Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Cristian, que esté bien. Vamos a cambiar de tema para hablar de un avance científico y que podría también variar el cómo se está atacando la pandemia, el COVID en este momento, porque Pfizer anunció que su píldora, su pastilla contra el COVID es capaz de reducir el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% entre adultos de alto riesgo. Es un medicamento esta vez, antiviral, ya no es una vacuna, pero es experimental todavía. Aún así, han dicho que está aprobado para que pueda ser administrado en los primeros 3 días de síntomas en conjunto con un fármaco utilizado contra el VIH, incluso que retrasa la degradación de la píldora. Así se presentan estos resultados de un estudio de etapa intermedia tardía con voluntarios que recibieron al azar píldoras o placebo cada 12 horas por 5 días. Así podría entonces este comprimido, que es el segundo contra el COVID en presentar sus resultados, tras, recordemos, el antiviral de la farmacéutica Merck, del que hablamos ayer, podría variar la forma en que se comienza a tratar el COVID de acuerdo a lo que hemos visto en el último tiempo. Es un día clave para Joe Biden porque está presentando un plan económico y también un plan de infraestructura que permite paliar los efectos de la crisis producto de la pandemia en Estados Unidos, pero necesita la aprobación del Congreso. Está presionando Joe Biden, obviamente, a su sector, no a los demócratas, para aprobar estos 2 proyectos de ley que van a crear, ha dicho Joe Biden, millones de empleos y también permiten hacer frente a la crisis climática. Hay intentos por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, que es demócrata también, Nancy Pelosi, de aprobar este viernes tanto el plan social, valorado en 1,75 billones de dólares, como un proyecto de infraestructuras de 1,2 billones. Todo esto en medio de cifras de desempleo que al menos van cayendo, disminuyó en 2 décimas esta vez, lo que es una buena noticia para Joe Biden, que enfrenta un panorama internacional muy complejo después de lo que ocurrió en Afganistán con la salida accidentada de las tropas, y por eso es que la aprobación de este plan económico es tan vital para él, para mantenerse con una imagen fuerte, luego de también una votación bastante accidentada de los gobernadores donde perdió Virginia, que era un bastión demócrata. Así es que hay momentos para Joe Biden que él espera puedan ser mucho más beneficiosos en torno a estas leyes. Hablábamos de la COP26, de los esfuerzos que se hacen por mejorar las cifras medioambientales, y esta imagen nos muestra todo lo contrario, es lo que ocurre en China. Beijing amanece así, con una capa de smog muy profusa y que también hace que la visibilidad se reduzca, y por lo tanto debieron cerrar carreteras, pero también parques infantiles para evitar que los niños se expongan a esta densa columna de bruma, pero que es contaminación a la vez, con visibilidad reducida prácticamente a 0 en algunos lugares. La contaminación registrada por una estación en la embajada estadounidense en Beijing alcanzaba niveles muy nocivos, con una concentración de partículas en el aire que penetra en los pulmones y provoca enfermedades respiratorias cerca de 220 microgramos por metro cúbico. El límite es de 15. La cifra fue de 220. Imagínense cuánto sobrepasaba el nivel de polución esta mañana en Beijing respecto del límite fijado por la Organización Mundial de la Salud. Así entonces, es preocupante lo que ocurre con China, porque además
han anunciado un incremento de más de 1 millón de toneladas en su producción diaria de carbón para mitigar la crisis energética. Pero con carbón, es decir, están haciendo todo lo contrario de lo que están pidiendo en estos días en Escocia. Piden justamente que las emisiones de las plantas de carbón sean reducidas a cero y China está incrementando ese nivel, por lo tanto es inentendible lo que está ocurriendo hoy en China. Ven ustedes las imágenes de un asalto en Medellín, Colombia, en una empresa de oro. Se dedicaba a la fundición y al tratamiento de oro. Y allí muchos hablan de este robo al estilo Casa de Papel, ¿no? Muy cinematográfico, pero hacer una épica de esto no corresponde. Más allá de eso, aquí están las imágenes de este asalto con 10 hombres fuertemente armados, con capuchas, con chalecos antibalas y que salen de una bodega. Algunos alcanzan a escapar en motocicletas, pero otros se ven acorralados por la policía, que llega rápidamente allí a Medellín. Es bien impactante también el momento del escape en medio del fuego cruzado en Medellín, Colombia. Se desconoce si hubo personas heridas hasta ahora, pero una información preliminar de la policía indica que al menos un uniformado habría resultado lesionado. Lo cierto es que el robo finalmente fue frustrado porque al llegar la policía no alcanzan a sacar algunos pertenencias de oro que tenía la empresa, se van con las manos vacías, pero claro, dejan esta imagen, ¿no? La de la delincuencia y el crimen organizado en Colombia que permanece más allá de los esfuerzos de las autoridades. Minutos de terror vivió una familia en un puente levadizo que quedó atrapada allí en su automóvil. Vean ustedes, esto ocurrió en Bélgica, en la ciudad de Lovaina. El puente levadizo comienza a elevarse y la familia claramente no alcanzó a seguir las instrucciones cuando claramente queda allí y luego comienza a retroceder por la inercia, ¿no? Aquí está nuevamente la imagen registrada a través de las redes sociales en un puente que se llama Marie-Dumas, en la ciudad belga de Lovaina. El vehículo empieza a inclinarse, a retroceder y finalmente cae, se da vuelta, ¿no? Queda volcado en una verdadera trampa mortal. Providencialmente no hubo fallecidos, pero sí era de esperarse que hubiese personas lesionadas que fueron trasladados a un hospital belga. Ahí está otra vez la imagen de estos minutos de terror, porque claro, son segundos nada más que en los que este auto queda atrapado, no alcanza ni a retroceder, ni a avanzar, ni a pasar al otro lado del puente levadizo cuando este comienza a elevarse y ocurre este accidente. Al más puro estilo de la película Armagedón. Si ustedes la vieron, recordarán estas imágenes y también lo que ocurre con una misión de defensa planetaria en el que la NASA intenta desviar un asteroide. Sí, es real, es una misión de la NASA que en menos de un año pretende al menos provocar un efecto en la trayectoria de un asteroide que se acerca a la Tierra. No va a llegar, no va a impactar la Tierra como ocurrió con la película, ¿no?, de Bruce Willis, pero sí, lo que buscan es que la NASA se estrelle deliberadamente en esta misión contra un asteroide para desviar su trayectoria. Es descrita esta misión como una defensa planetaria, pero además tiene dos objetivos. Uno es tan solo tocar este asteroide, ¿eh? Lo que busca no es acercarse y hacerlo estallar, pero sí removerlo ligeramente de su órbita. La otra misión es que esto sirva como un ejemplo, como un precedente para otras misiones a futuro en el caso de que se pudiera dar que un asteroide sí se acerque de manera peligrosa a la órbita terrestre. Sí, cuánta inspiración le ha dado algunas películas. Tú decías Armagedón, Impacto Profundo, que fue como contemporánea también, que en el fondo nos asustaba todo. Ahora la tecnología hace que se pueda desviar. Pero bien pendiente de lo que está pasando también en Glasgow, porque la verdad es que los jóvenes le están exigiendo a los líderes compromisos concretos, menos palabras, menos reuniones y establecer ahí ciertas situaciones de compromisos reales, porque no hay tiempo, eso está claro. No hay nada de tiempo. Vamos a seguir atentos a todo eso. Gracias, que estés muy bien, Carlos. Nos vemos. Ya estamos de vuelta, Eduardo Sáenz. Nos quedó claro que esos días más nublados, un poco más frío, van a quedar atrás porque hoy se espera una máxima de 27, que es un poquito más de lo que estaba pronosticado, ¿no? Sí, y de hecho la voy a subir un poquito más porque sigue aumentando la temperatura. De hecho, a esta hora hay 26 grados en el centro de Santiago y todavía puede subir la temperatura hasta las 5 de la tarde, así que vamos a subir. ¿28? ¿Dónde nos quedamos? 28. Ahí nos vamos a quedar. Entre 27 y 28 ahí va a estar la máxima en esta jornada, en donde la temperatura se nota justamente en aumento porque tenemos
el cielo prácticamente despejado, pese a que en gran parte de la zona central está dominada por una baja segregada que muchas veces nos ha dejado tormentas eléctricas. Bueno, fíjese que ahora solamente tenemos nubes en la cordillera asociada a esta baja segregada entre sectores de la región de Coquimbo hasta la región del Biobío próximamente, y van a caer algunas gotas o se van a formar algunas nubes en la cordillera. Eso sería todo. Hacia el sur tenemos algunas precipitaciones solamente en las islas de Magallanes con viento intenso, y hacia la zona central del borde costero tenemos marejadas que duran hasta mañana y también viento que va a estar dominando durante la tarde con racha de unos 50 kilómetros por hora. Pero antes de continuar, chiquillos, les quiero mostrar cómo está Santiago en estos momentos, porque el cielo está completamente despejado con algo de bruma, viento que comienza ya a aparecer, ahí no marca la bandera chilena flameando, pero ¿saben qué? Este viento va a durar un ratito porque la temperatura, como les digo, va a seguir aumentando y por lo tanto esperamos, como recién le decía a la Vivi, que vamos a esperar cerca de 28 grados en el centro de la capital. Pero veamos cómo está el resto de nuestro país, porque en general el cielo ya está abierto al sol en gran parte de Iquique, Antofagasta, pero Arica tiene algunas nubes todavía dando vuelta, pero ya alcanzaron la máxima norteña, por lo menos en el borde costero, de 21 grados, mientras que en La Serena están alcanzando ya prontamente los 17. En 16 van a quedar prácticamente en el puerto principal, con cielo también abierto, pero la Concagua probablemente van a estar cerca de los 30, 31 grados. Cielo despejado que también nos acompaña Rancagua, Talca, Curicó, con máximas que van a estar entre los 27 y los 25 grados, pero en Chillán ahí van a quedar 24, hasta 19 fue la máxima, por ejemplo, en Concepción, y el cielo, como pueden ver, todos los símbolos, despejado hasta la región de Magallanes, la región de Aysén, con 15 grados aproximadamente. Y ojo que en Magallanes esperamos todavía algunas rachas intensas de viento, con cielo parcial, se va a ir nublando en la noche y ya mañana empezaría esto por lo menos a declinar. Veamos cómo está ahora la región metropolitana, porque luego de un amanecer bastante fresco para lo que teníamos anteriormente, de 11 grados pasamos a una mínima de 6,9, ahora el termómetro está apuntando ya hacia los 27 y fracción casi 28, por eso vamos a dejar ahí 28 grados de máxima para esta jornada con cielo abierto. Pero si hoy día alcanzamos 28, Vivi, para mañana la máxima va a ser 29. Y si mañana es 29, el domingo pese la nubosidad 30. Ya. Y si el domingo es 30, el lunes estaríamos alcanzando entre 31 y 32 grados, Vivi. Así que por lo menos ahora en adelante, si tú decías que estaba más o menos regular la temperatura, ahora ya la próxima semana se va a desbordar y vamos a tener nuevamente calorcito primaveral. Sí, dejémoslo hasta ahí nomás, hasta el lunes, 32. Porque si seguimos así, wow, no me quiero anticipar lo que va a ser diciembre, enero. No, preocupante. No hay otra forma. No quiero ni pensarlo, porque recuerda que ya a partir de ahora empezamos a pensar en las máximas de temperatura. Vamos a tener 30, o sea, la histórica para noviembre es de 36 grados. Recordemos que en enero tenemos una máxima histórica de 38, así que ya tenemos todavía harto baño para recorrer para el verano. Ya prepararnos, no nos queda otra. Muchas gracias, Eduardo. Vale, nos vemos. Que estés bien. Chao. Les cuento, la Municipalidad de Lo Barnechea aprobó una ordenanza que busca prevenir el consumo de alcohol en la comuna. Esta es una iniciativa que es promovida además junto a Senda tras la reciente aprobación de una nueva ley de alcoholes. Vamos a conocer más detalles de qué se trata. Paloma Ávila nos va a contar. Paloma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque va a ser la comuna de Lo Barnechea la primera en todo el país en establecer una ordenanza de este tipo, una medida que tiene como principal destino prevenir el consumo del alcohol mediante diferentes puntos que vamos a pasar a revisar. Pero antes te quiero comentar que esta es una medida que está basada en un programa islandés, el programa Planet Youth, para ser más específicos. Es algo que ha venido desarrollando tanto la municipalidad conjunto a Senda en por lo menos los últimos 4 meses para desarrollar de la mejor manera este programa, que como principal punto llamativo, ¿cierto?, tiene que todas las personas que sean multadas por consumo de alcohol en la vía pública van a tener otra posibilidad, además de pagar esto en dinero, y va a ser conmutar la pena por servicio en beneficio de la comunidad. De esta manera, ¿cierto?, ellos buscan poner foco en mejorar el ambiente social. Todo esto, dicen, tiene raíz en relación a la recién aprobada ley
de alcoholes. Otros puntos que considera esta ordenanza, entonces, que considera 9 artículos, son poner campañas dentro de toda la comuna sobre los efectos nocivos que tiene el alcohol y además los efectos positivos que tiene, por ejemplo, hacer deporte o también llevar un estilo de vida saludable. Otro punto además es que va a estar prohibida la venta y consumo de alcohol también en toda la comuna de Lo Barnechea, y además en cuanto a la publicidad, este también es un punto que llama bastante la atención, ya que va a quedar prohibida toda estimulación gráfica de consumo de alcohol en bienes de uso público. Esto, por supuesto, dentro de toda la comuna. Además, va a ocurrir lo mismo en actividades destinadas a menores de edad y también en actividades pensadas para el deporte. Escuchemos en palabras del alcalde de la comuna de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, en qué va a consistir esta ordenanza. Nosotros quisimos anticiparnos con una ordenanza. Es la primera ordenanza, ¿no es cierto?, municipal en este tema que se saca en Chile. Y básicamente lo estamos haciendo por el grave problema que tenemos de consumo de alcohol. Estamos batiendo récord en América, ¿no es cierto?, con este tema del alcohol. Y aparentemente como que no le hemos tomado el peso, digamos, ¿ah? No tomamos en cuenta que es una verdadera droga, ¿no es cierto?, en los menores de edad, y que realmente produce un daño irreparable. Y es por eso que nos quisimos adelantar haciendo una ordenanza. Estupendo, porque si es parte de la comuna, si queremos que avancemos, está bien que la municipalidad sea parte del proyecto. Por un lado está bien, pues, pero por otro lado hay cosas más que hay que solucionar. No estar esperando una ley para la gente que no tome en la calle, porque la gente va a tomar igual. Buena idea, porque para que no tomen más y tomen conciencia, porque igual agresivo, grosero. Opiniones divididas entonces en torno a esta nueva ordenanza que va a afectar a toda la comuna de Lo Barnechea, que claro, lo escuchábamos en las palabras del alcalde Cristóbal Lira de esa comuna, que mencionaba que es un problema preocupante, sobre todo cuando lo acotamos a los adolescentes. De hecho, según datos de Senda, 1 de cada 3 adolescentes autorreportó haber consumido alcohol en el último mes, ¿cierto? Esto en todo Chile, pero dicen que incluso la situación es peor si consideramos solo la comuna de Lo Barnechea en cuanto al consumo de alcohol en los adolescentes. Senda además dice que, claro, que va a ser Lo Barnechea la comuna pionera en establecer una ordenanza de este tipo, pero que está en conversaciones para poder desarrollar algo similar en las comunas de Maullín y también en la comuna de Vitacura. Uno de los más importantes cambios que tiene esta ordenanza dice relación en poner el foco en la prevención. Cómo los recursos que se recauden de la infracción de la ordenanza y la ley de alcoholes en la comuna de Lo Barnechea va a ser reinvertida en prevención en materia de consumo de alcohol y otras drogas, especialmente focalizado en los niños y adolescentes. Por eso esta ordenanza pionera y que pone la vanguardia a Lo Barnechea en materia de regulación del alcohol, especialmente del acceso a los menores de edad. Una ordenanza entonces que también va a contemplar una oferta programática para los jóvenes, ¿cierto? Para que ellos, dicen desde el municipio, tengan una oferta amplia para gastar su tiempo libre. Además, ¿cómo se va a establecer quiénes tienen que pagar la multa por consumir alcohol en la vía pública en dinero o quiénes van a poder hacerlo realizando trabajos comunitarios? Dice el alcalde que esa decisión entonces la va a tomar un juez de policía local, Vivi. Sí, ahora lo más importante es que aquí no basta la prohibición, sino que la prevención son las experiencias internacionales que han dado frutos, sobre todo en poder reducir el alcoholismo en la juventud. Muchísimas gracias por el reporte, que estés muy bien. Bueno, minutos de terror, la verdad es que vivieron los conductores que esta mañana viajaban por la carretera en las cercanías de Melipilla. Un chofer que estaba bajo los efectos del alcohol, estaba ebrio, se desplazaba por ambas pistas hasta que impactó a otro auto, terminó chocando. Un accidente que afortunadamente, eso sí, no tuvo víctimas de consideración y que podría haber terminado de una forma mucho más compleja. ¡Ay, Dios mío! Y todo el rato fue tambaleando. Nos preocupó, fue súper angustiante esos minutos. ¡Ay!
Lo vi de frente, sí, alcancé a poner el pie al freno y a firmar el volante más para que no se me arrancara el vehículo. Aléjate, aléjate, aléjate. 6:40 de la mañana de este jueves, y esto ocurría en el sector de la Virgen, en la ruta G60, que une Melipilla con San Pedro. Un accidente que no era difícil de prever por la forma en que manejaba este conductor. Íbamos con el estómago apretado, porque no nos había pasado nunca ver esto cómo se iba desarrollando, porque no sabíamos en qué iba a terminar, solo tratábamos de mantener distancia. Me imaginaba que podíamos tener un choque múltiple. Priscila grabó cada movimiento del vehículo que iba zigzagueando en plena carretera. Esto hasta que el conductor perdió el control e impactó a otra camioneta que venía en sentido contrario. Un segundo, o sea, no vi más que el vehículo encima, tuve que frenar nomás. Manuel venía en la camioneta que fue chocada junto a su compañero. Ambos estaban trabajando cuando fueron colisionados. Sorprendidos al ver en las condiciones en que manejaba quién los chocó. Bajo mi compañero por el retrovisor y vi que estaba bien curado, ebrio. Él estaba en muy mal estado, así que físicamente estaba bien, pero estaba muy curado. No era capaz de estar de pie, se cayó al suelo al bajarse del vehículo. Entonces venía manejando de manera errática desde hace un buen trayecto del camino. Entonces, en algún punto se tenía que chocar. ¡La cagaste! Yo te voy a denunciar. Mira, no sabéis ni dónde estáis parados. ¿Cuánta gente podía haber matado? A vos, pues. Iba con mi hijo atrás. Venían más familias, venían furgones con gente trabajadora. Este es el lugar donde ocurrió el choque y como se puede ver todavía quedan partes de los dos vehículos involucrados en esta colisión que podría haber tenido consecuencias fatales. Según CONACET, solo el año pasado 112 personas perdieron la vida en accidentes relacionados al consumo de alcohol. Para conducir un vehículo se requiere de todos nuestros sentidos y al haber consumido alcohol se reduce la capacidad de reacción en hasta un 30%. El conductor, que andaba sin documento, fue formalizado por manejo en estado de ebriedad y quedó con suspensión de licencia y firma mensual. Un accidente que fácilmente podría haber terminado de la peor manera. Ya estamos de regreso a las noticias y establecemos la comunicación con Patricio Angulo, que nos va a contar de la detención de un hombre relacionado a la falsificación y al comercio ambulante, a estas verdaderas redes que muchas veces operan, que tienen además también ahí algún tipo de problemáticas territoriales. Tú nos cuentas más, Pato. Así es, y hay un avalúo millonario que ha realizado Carabineros, que ha estado realizando una investigación bien exhaustiva durante este último tiempo, Vivi, y que tiene relación con estos episodios de violencia que han ocurrido en el barrio Meix, específicamente debido a estos hechos donde han resultado personas heridas, luego de disparos, balaceras. Bueno, en base a esas investigaciones que se ha detectado que había un sujeto, quien ha sido sindicado como el mayor proveedor de prendas de vestir, básicamente falsificadas, y que se están comercializando en ese tradicional barrio comercial de Santiago. Se da con este sujeto de 60 años, extranjero, sin alguna causa pendiente, y se establece además que todos estos productos eran confeccionados y distribuidos por este sujeto a comerciantes ambulantes de ese sector. Se llega inclusive a un inmueble, a una bodega, donde estaban acopiados todos estos productos que han sido evaluados en cerca de 35 millones de pesos. Hay ahí también un importante perjuicio económico. Detrás de esto también están las mismas marcas a las cuales se falsifican estos productos. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado el Departamento S9 de Carabineros con respecto a la detención de esta persona. Carabineros del OS9 el día de ayer detuvo un hombre adulto, 60 años, sin antecedentes penales ni policiales, extranjero, quien es posicionado como uno de los mayores proveedores ambulantes que habían sido investigados por el OS9. Se logra establecer que esta persona confeccionaba y distribuía artículos deportivos falsificados, los cuales eran entregados a ambulantes del sector de Barrio Meix para posteriormente comercializarse. Carabineros ha logrado realizar la intervención de este barrio gracias a dos ejes operativos. Por un lado, las investigaciones que tienen relación con hechos violentos como el uso de armas de fuego, y asimismo quienes estaban entregando productos para la comercialización en mercados informales, logrando así la detención de esta persona, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público.
Bien, les contamos ahora, además de una situación ocurrida en el límite de las comunas de Santiago y Ñuñoa, un accidente de tránsito en Vicuña Maquena a la altura de Ñuble que tuvo repercusiones durante horas de esta mañana. Se produce un accidente en horas de la madrugada en esa intersección. Hay uno de estos dos vehículos que mantenían cargo vigente por robo. No habría respetado su conductor la luz roja, sería el causante de este accidente, y este vehículo además termina estrellándose contra un poste. Es por esta razón que incluso los cables quedan ahí tendidos en el suelo, y eso es lo que genera complicaciones en el tránsito durante el transcurso de esta mañana. ¿Qué es lo que ocurre además con los ocupantes de ese vehículo? Dejan abandonado este automóvil, se dan a la fuga, habrían escapado en otro vehículo que los habría recogido posteriormente, y de acuerdo a los antecedentes que se manejaban, por una parte ese vehículo que provoca este accidente mantenía en cargo vigente por robo, y en el vehículo que los van a buscar posteriormente habría sido sustraído momentos antes en la comuna de Ñuñoa. Por lo tanto, se presume que estos sujetos eran delincuentes y que estaban realizando un tour delictual por distintos sectores de las comunas de Ñuñoa y Santiago. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros también sobre este tema. Mientras Carabineros realizaba patrullajes preventivos, encontró una camioneta volcada en la vía pública. Según versión de la víctima, este vehículo no había respetado la luz roja del semáforo, colisionándolo y a su vez chocando contra un poste de tendido eléctrico. Desde el interior descendió una cantidad no determinada de sujetos. Se hace presente que este vehículo mantenía en cargo vigente por el delito de robo con intimidación. Bueno, un accidente que es provocado aparentemente por delincuentes que venían a alta velocidad por avenida Vicuña Maquena a la altura de Ñuble, y causa todo esto también problemas durante esta mañana debido a que hay un poste, el alumbrado que cae y también el cableado que queda ahí en la vía pública. Perfecto, gracias por este reporte, Pato. Que estés muy bien.